El nombre del Señor, gracias a Dios por este día que una vez más nos permite estar en este lugar, felicitando una vez más a todos los graduandos, gracias por depositar su confianza y estamos contentos, amén. Y vamos a una parte muy importante, voy a tratar de no ocupar mucho tiempo, le invito a que me acompañe el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer a partir del verso 1, tengo por aquí una versión de la Nueva Versión Internacional, pero bueno, dice prácticamente lo mismo. Primera de Samuel, capítulo 3. Invito para que esté en pie un momento y de ahí seguidamente ya pueden tomar asiento. Primera de Samuel, capítulo 3. Y leyendo a partir del verso 1, dice la Escritura: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya estaba quedando ciego y un día, mientras él descansaba en su habitación, verso 3, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy, verso 5. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Yo no te he llamado, le respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama, verso 6. Pero una vez más el Señor lo llamó Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarse. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado, verso 8. Por tercera vez el Señor llamó a Samuel, él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, porque tu siervo oye. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama, verso 10. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha. Respondió Samuel: mira, le dijo el Señor, estoy por hacer algo en Israel que cualquiera que lo oiga le van a retumbar los oídos. Amén. Pueden estar cómodos, gloria al nombre del Señor. Y quiero hablar por unos minutos bajo el título: en el lugar de su presencia. Amén. En el lugar de su presencia. La historia cuenta que en una época de idolatría profunda, corrupción religiosa y abandono de la ley, un niño de apenas 8 años subió al trono de Judá. Su nombre era Josías. Podría haberse conformado con repetir el mismo patrón de decadencia de los que antes gobernaron, pero no fue así. La Escritura dice que a los 16 años comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y no lo hizo por tradición ni por conveniencia, sino por pasión, por un profundo amor a lo verdadero, y ese clamor personal terminó en una gran reforma nacional. Cuando el libro de la ley fue hallado en el templo, no solamente se limitó a leerlo, sino que la Escritura dice que rasgó sus vestiduras, convocó al pueblo y restauró la adoración en Judá. Lo que comenzó con un joven en lo secreto terminó transformando una nación. Y esta historia nos recuerda la historia de otro joven en tiempos muchos más antiguos llamado Samuel. Samuel vivió en una época de frialdad espiritual, cuando la palabra del Señor escaseaba y no era frecuente tener visión, no era frecuente tener comunión con Dios. El pueblo aún venía al tabernáculo, los sacrificios se seguían ofreciendo, pero simplemente Dios ya no hablaba. Es decir, que el pueblo de Israel estaba en una religión sin carne, sin espíritu, en el cual ellos conocían todos los ritos y practicaban todos los ritos, pero simplemente Dios no estaba presente. Y Dios llamó a Samuel por su nombre,
lo afirmó como profeta y lo usó para cambiar a su generación. Y hoy en día nosotros también vivimos, estimados hermanos, en tiempos difíciles, en tiempos en los cuales sabe mucha gente que hay un Dios, mucha gente conoce el nombre de Cristo, mucha gente lee la palabra de Dios, mucha gente incluso viene a la iglesia, pero hay un hambre todavía que falta por comunión, por revelación, por unción, porque la gloria de Dios caiga. Y vivimos en tiempos difíciles en los cuales la palabra de Dios está siendo adulterada para enseñar una palabra humanista, una palabra que agrade a la gente, una palabra que edifica nuestros deseos humanos, pero no es una palabra revelada que viene del reino de los cielos, que quiera cambiar nuestro corazón. Así que los días de Josías, los días de Samuel, también son nuestros días. Y Dios nos ha llamado en esta mañana, en esta tarde, amados hermanos, para que nosotros hagamos una reforma en nuestra sociedad, en nuestra familia y en nuestra comunidad, para que volvamos ardentemente a los principios de la palabra de Dios. Dios nos ha llamado en un tiempo de oscuridad para que nosotros seamos esa luz que no se puede esconder, seamos esa ciudad asentada sobre un monte que todo mundo la puede ver. Así que todo mundo en nuestra escuela, en nuestro barrio, en nuestra universidad, en nuestro trabajo, sepa que en nosotros hay un Dios vivo, real, que puede cambiar nuestra sociedad, que puede cambiar este estado. Porque lo que Colombia necesita no es más que un gobierno diferente, más que una ideología diferente. Lo que Colombia necesita es ser impactada por la sangre de Cristo, y que el fuego del Espíritu corra por nuestras ciudades. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Así que hay 4 puntos en este pasaje que es un ejemplo de lo que nosotros como creyentes deberíamos buscar el día de hoy. Y esos 4 puntos son que Dios nos llama a nosotros en tiempo de crisis. Número 2, que Dios requiere un carácter especial en quienes son llamados. Número 3, debemos mantenernos fieles al llamado. Y número 4, siempre debemos estar y depender de la presencia del Señor. Y voy a comenzar por el punto número 1. Dios nos llama en tiempos de crisis. Primera de Samuel capítulo 3 verso 1. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Samuel nació de una oración ferviente y su nombre significa pedido de Dios, o Dios ha oído. Y en efecto Dios escuchó el clamor de una mujer fiel en medio de una nación infiel. Y Samuel nace en un tiempo de crisis. La escritura dice que sería el último de los jueces y el primero de los profetas. Un puente espiritual entre la anarquía que había y el establecimiento de un reino bajo la dirección divina. Pues la escritura dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y allí en medio del silencio en Silo, una colina consagrada donde descansaba el arca del pacto, Dios tenía a un niño dormido cerca del lugar santísimo, listo para ser despertado y cambiar a su comunidad y afectar a la sociedad en la que vivimos. Hoy vivimos en una sociedad en la cual la verdad es relativa, en la cual los principios objetivos y verdaderos de la palabra de Dios para muchos aparentemente son mentira, pero la realidad es que la palabra de Dios es la mente de Dios revelada al hombre, y Dios ha hablado cosas de las cuales Él no se está arrepintiendo. Hermanos, yo hago un desafío en esta tarde, porque la palabra de Dios no se adecua a la modernidad. Es cierto que tal vez la manera en que nosotros presentamos el mensaje puede ser diferente, puede ser por redes sociales, puede ser por medio de un folleto, pero el contenido de la palabra, la esencia de la palabra no puede ser comprometida. Y Dios nos ha llamado en un tiempo de crisis para que nosotros prediquemos la palabra.
Nosotros no necesitamos cambiarle algo a la palabra para que sea más difícil o más fácil de recibir. Charles Spurgeon dijo que el evangelio es como un león rugiente. No necesita ser defendido, solo necesita ser liberado. Cuando nosotros soltamos la palabra, esa palabra en sí es poderosa y hace un efecto. Vivimos en tiempos de crisis, y en esos tiempos de crisis nosotros debemos marcar la diferencia. Ahora, cuando Dios llama a alguien en tiempo de crisis, Dios necesita procesarlo para que esa persona tenga el carácter adecuado para servirle en medio de la comunidad. Por eso sabemos que número uno, Dios nos llama en tiempos de crisis, pero número dos, Dios necesita formar un carácter en nosotros cuando Él nos ha llamado. Dios no escoge al azar, ni escoge sin propósito, no escoge por casualidad, no, sino que Él vio cualidades en Samuel que eran necesarias para Él usarlo en la generación en la cual Él vivía. Note que la escritura dice que Samuel era un siervo humilde en medio del caos. El verso 1 dice que Samuel servía al Señor bajo la dirección de Elí, y eso ya da mucho que aprender, porque si usted lee primera de Samuel, usted va a encontrar que los hijos de Elí daban vergüenza, avergonzaban a su padre, no tenían buen testimonio, no querían obedecer la palabra de Dios, carecían de una adecuada reputación en medio del pueblo. Pero Samuel, sin ser hijo de Elí de sangre, tiene un espíritu diferente. Él está en sumisión, él está en humildad, él no imitó el desorden de su tiempo, él no se contaminó de lo común. Y ese es el desafío en esta tarde. No vamos a imitar el desorden de esta sociedad, ni vamos a llenarnos de lo común. No. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Dios está buscando Samueles en esta generación que quieran estar cerca del profeta, que quieran estar cerca del varón de Dios, que quieran estar cerca de la presencia de Dios. Tal vez otros no quieren orar, pero nosotros sí vamos a orar. Tal vez otros no quieren ayunar, pero nosotros sí vamos a ayunar. ¿Para qué santidad? Si el pastor aquí no me está viendo, no importa si él no me ve, Dios sí me ve, y Dios es santo en el cielo y en la tierra, y en todo lugar Él es santo, y yo quiero vivir en santidad. Habrá alguien aquí en esta tarde que tiene un deseo por agradar a Dios, que tiene un deseo por separarse de lo común y acercarse a lo santo. Si queremos oír la voz de Dios, debemos permanecer en el lugar de su presencia. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pablo menciona a Demas, un colaborador suyo, que lo había desamparado amando este mundo. Había tenido la oportunidad de seguir al mayor teólogo de la iglesia, pero el mundo lo atrajo, el mundo lo contaminó, y todos los que estamos expuestos a un ambiente secular sabemos que es la manera de hablar de ellos, los temas que conversan, las actitudes de ellos a veces tratan de permear nuestra identidad como hijos de Dios. Pero debemos de tener la actitud de Samuel. No importa lo que están haciendo los hijos de Elí, allá ellos, yo soy diferente, yo me voy a guardar para Dios. Número 2. Entonces Samuel era una persona en la cual Dios estaba formando un carácter del cual él tenía que entender que no era como todo mundo, sino que era diferente. Porque muchos nacidos en la iglesia tienen la crisis del primogénito, la crisis de Saúl, que no entendía lo que tenía y quería lo que otros tenían, y no han valorado el derecho de ser primeros, porque están buscando lo que busca este mundo. Pero la realidad es que el diablo es mentiroso y padre de toda mentira, porque Dios nos ha escogido a nosotros con un propósito espiritual. Satanás no tiene misericordia de Dios, ni tiene perdón de Dios, ni Dios va a tener piedad de él,
pero sobre nosotros, sobre la raza humana, sobre los que estamos aquí, a Dios le ha complacido darnos vida eterna y traernos a su reino. Y entonces Samuel, parte de forjar algo en él es que nosotros no podemos sobrevivir en una sociedad que está en crisis si no sabemos escuchar la voz de Dios. Y por eso Samuel necesita aprender a oír la voz de Dios. Y Dios nos llama por nombre porque Él nos conoce. En el verso 10 del capítulo 13 el Señor le dijo: Samuel, Samuel. En Génesis 22 verso 1 Él dijo: Abraham, Abraham. En Hechos capítulo 9 verso 4 Él dijo: Saulo, Saulo. Es decir, Él está diciendo, como le dijo al profeta en Jeremías 1:5: antes de que te formases en el vientre de tu madre y antes de que naciese, yo ya te había conocido, ya te había santificado, ya te había dado como profeta a las naciones. Entonces nosotros no somos unos desconocidos para Dios. Dios nos anda buscando, amigo. Dios te está buscando, Dios te está llamando, Dios está hablando a tu conciencia. La palabra está golpeando a tu corazón. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Yo te he creado para más que nacer, crecer, reproducirte y morir. Eso es lo que dice la ciencia. Pero la ciencia no te puede hablar de sentido, no te puede hablar de moral, no te puede hablar de propósito. Pero esta palabra dice: y lo hizo a imagen y semejanza, y lo puse sobre la faz de la tierra. La ciencia te enseña cómo funcionan las cosas, pero la Biblia te enseña cómo vivir. El Salmo 139:2 dice: tú has conocido mi sentarme y levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Entonces Dios está llamando a Samuel, y esta persona tiene que aprender a oír la voz de Dios, y Dios lo llama las veces que sean necesarias hasta que él entiende. Note que la escritura dice en Génesis 12, en Génesis 17, en Génesis 18 y en Génesis 26-24: y se apareció Jehová a Abraham. Y lo que me crea curiosidad es que siempre que se aparece le dice lo mismo: yo soy el Dios que te sacó de Ur de los... Yo soy el Dios que he prometido bendecirte. Yo soy el Dios que he hecho esto. Yo soy el Dios que he prometido que tu descendencia será como la arena del mar. Y Abraham no veía el cumplimiento de la promesa, pero Dios sí le estaba recordando la promesa. Tal vez no hemos visto todavía el cumplimiento de la promesa, pero traigo palabra en esta tarde. Vengo a recordarte la promesa, porque Dios es fiel. Él no es hijo de hombre, ni para mentir, ni para arrepentirse. Un hombre dijo que cuando la voz de Dios se convierte en lo más fuerte que nosotros escuchamos, entonces todo lo demás encuentra su lugar. Y Samuel no había entendido, pero Dios lo llamó las veces necesarias hasta que él aprendió a oír y a escuchar la voz de Dios. El llamamiento que se hace según el propósito de la gracia divina es eficaz y será repetido hasta que respondamos al llamado. Y yo me gozo por estos graduandos que están aquí en esta tarde, porque ellos han respondido al llamado de Dios, ese llamado de que Dios quiere hacer algo en sus vidas y los está preparando, porque ustedes van a ser expuestos a un ambiente en el cual su vida, su conocimiento, su testimonio y su capacidad va a dar evidencia del poder del evangelio. Número 3, Samuel está dispuesto a obedecer. Después de ser instruido por Elí, Samuel respondió con humildad y con prontitud al llamado divino. En el verso 10, él dijo: habla, que tu siervo oye. Una traducción libre de esta respuesta podría ser: manda, Señor, porque tu siervo está listo para obedecer. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel es un modelo perfecto de humildad, de aprender a oír la voz de Dios, pero no solamente de oír la voz de Dios, sino estar dispuesto a obedecer la voz de Dios. Porque hay muchos que quieren que Dios les hable,
El problema es que probablemente no les va a gustar escuchar lo que Él tiene para decirles. Porque la primera vez, y lo vamos a ver, la primera vez que Dios le habló a Samuel, no le dijo nada agradable. No le dijo nada afable a sus ojos. La primera vez que Dios le habló a él, no le dijo, vas a ser grande, vas a ungir reyes, vas a liderar esta nación. No, la primera vez que Dios le puso algo en su boca, le puso palabras de juicio con las cuales él no se sentía cómodo decir. Porque el mismo hombre que le dijo, ve y siéntate y dile, habla que tu siervo oye. En la palabra del juicio, lo que Dios le iba a hablar a Samuel era para ese anciano que por tanto tiempo lo había discipulado a él. Pero Samuel es modelo del Salmo 119, verso 133, que dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Así que hasta el momento Samuel había corrido hasta Elí buscando una explicación humana, pero todo cambió cuando él entendió que no había explicación humana, sino que había revelación divina. Y a veces andamos buscando las explicaciones humanas cuando el Rey de la Gloria nos está llamando a la intimidad, nos está llamando a su presencia, nos está llamando a los santos y nos está diciendo, hey, esto no tiene explicación humana, esto es propósito divino, esto es modelo divino, esto es obra divina. Los teólogos se han roto la cabeza entendiendo por qué Job perdió todo. La Biblia jamás lo dice. La Biblia simplemente dice que él perdió todo y luego tenía el doble de lo que Dios le había quitado. En otras palabras, había algo ahí que el único propósito que tenía era forjar un carácter en Job. Y hermano, hay cosas que nosotros no entendemos, pero cuando nosotros oímos la voz de Dios, cuando nosotros entendemos, ordenamos nuestros pasos conforme al propósito de Dios, dejamos de acudir a los hombres para acudir a aquel que puede dar la verdadera respuesta. Samuel dejó de correr donde para correr a la presencia de Dios, y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Un hombre dijo que el primer paso para oír la voz de Dios es aprender a callar la nuestra. Porque a veces cuando estamos allí simplemente en silencio, Dios nos habla. Entonces Samuel se está desarrollando un carácter en él. Samuel es un siervo que está dispuesto, es un siervo humilde en medio del caos, es un siervo que está aprendiendo a escuchar la voz de Dios, es una persona que está dispuesta a obedecer. Pero número 4, en este punto número 2, es que él crece en la presencia de Dios. Primera de Samuel 3:19 dice la escritura, mientras Samuel crecía, el Señor estaba con él. Es decir, que él no solamente crecía en edad, crecía en favor, crecía en gracia, crecía en madurez espiritual. Lucas capítulo 2 verso 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y la gracia de Dios estaba para con él y para con los hombres. En otras palabras, nosotros no solamente debemos de crecer físicamente, sino crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Hay algunos que ya físicamente tal vez no vamos a crecer, pero espiritualmente hay una estatura grande, gigante, que Dios tiene para cada uno de nosotros. No hay límites para con Dios. A veces el límite está en nuestra mente y en lo que nosotros creemos que Dios ha hecho o lo que Dios puede hacer. Pero la escritura dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Así que Samuel es un joven que crece en la presencia de Dios. Esto significa que no fue solo un momentico que él conoció a Dios, solo unos cuantos minutos que él estuvo con Dios, sino que día a día él crecía en sabiduría, en conocimiento, en inteligencia. Y ¿sabe qué es lo importante de esto? Que cuando yo crezco, algo en mí muere. Porque la escritura dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. O como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo
vive en mí. Crezcamos cada día en la fe, crezcamos cada día en abundancia, porque Dios tiene cosas grandes para este pueblo, grandes para esta iglesia y grandes para cada uno de nosotros. Habrá alguien que lo puede creer en esta tarde. Dios ha preparado obras poderosas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros caminemos en ellas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Dios habla a Samuel, pero hay un proceso en Samuel, en su carácter, que se va desarrollando. Al respecto, un autor dijo que Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en acelerar nuestro ministerio. La madurez espiritual no se mide por lo que haces, sino por cuánto dependes de la presencia de Dios en lo que haces. Y Samuel no se equivocó porque él oía la voz de Dios. Y quiero que note esto en la vida de Samuel. Si Samuel se aparta de la voz de Dios, él probablemente hubiera ungido al rey equivocado. Y cuando nosotros no oímos la voz de Dios, ungimos reyes equivocados en nuestra vida. Porque cuando él iba a ungir a un rey, el Señor le dijo: hey, ese no es. Él sabía escuchar la voz de Dios, y porque sabía escuchar la voz de Dios, él pudo tomar las decisiones correctas. Y en este mundo de confusión, en este mundo de redes sociales, no hay nada más valioso que un hijo sepa escuchar la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios es lo más fácil que puede haber. Solamente es abrir esta palabra y Dios habla. Es venir al templo, es cantar alabanzas, es entrar en su presencia, es decirle: Señor, si esto no me conviene, quítame el deseo, quítame el sentir. Señor, si este matrimonio no me conviene, sácala de mis sentimientos, porque yo quiero obedecer tu voz, yo quiero obedecer tu presencia. Dios realmente habla. Sino que algunos han creído la mentira de que escuchar la voz de Dios es tan difícil. Claro, debe haber un proceso de madurez, de discernimiento espiritual, que solamente se puede conseguir en comunión con Dios, cuando tú aprendes a diferenciar la voz de Dios de la voz de Satanás y de la voz de tu conciencia o de la voz de tu mente. Pero ciertamente Dios habla, y es fácil filtrar esto, porque Dios nunca te va a decir algo que vaya en contra de la revelación. Dios nunca te va a decir algo que te quiera destruir, y Dios nunca te va a decir algo que te quiera confundir. Y cuando tú oyes una palabra que es para edificarte, que es para guiarte al plan de Dios, al propósito de Dios, Dios nos está hablando y nos está llamando. Generación que está aquí, debemos cada día de correr a la presencia de Dios para escuchar la voz de Dios. Hay abundancia de muchas cosas acá, hay abundancia de muchas cosas en nuestra sociedad, pero la mayor abundancia que nosotros debemos de tener, el mayor deseo es la abundancia por oír, por aplicar y por entender la voz de Dios. Y número 3, Samuel es fiel al llamado, porque él recibe una palabra difícil. Y si usted lee 1 Samuel capítulo 3, ahora en el verso 18, la escritura dice que Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Una palabra difícil de transmitir, pero Dios se la había entregado a él para que él no retuviera la palabra, sino que dijera todo lo que estaba diciendo. Y nosotros no podemos mejorar el evangelio, lo que podemos es ser fieles a él. Entonces hablemos esta palabra, porque esta palabra tiene poder, tiene contenido, es revelación del cielo, es lo que Dios quiere que nosotros oigamos y lo que nosotros anunciemos a nuestra sociedad. La palabra no se negocia, los principios no se negocian. Debemos ser fieles al llamado, fieles al llamado, fieles al llamado. Nadie nos está mirando, pero somos fieles al llamado. Denle un fuerte aplauso a Cristo, aquel que desea ser fiel al llamado. Aleluya.
¿Qué le dijo al profeta Jeremías en el capítulo 26? Dios le dijo: ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todos en las ciudades de Judá que viene para adorar a la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandaré, háblales y no retengas palabra. Entonces, a pesar del estado social de la nación, él debía hablar una palabra incómoda. Y a veces, hermano, yo sé que hablar la Biblia es ser políticamente incorrecto en nuestra sociedad. Es hablar cosas que muchos no pueden entender y cuestionan la santidad del matrimonio, la santidad de la familia, el diseño que Dios ha dado para la familia, la naturaleza de hombre y de mujer, que es lo que Dios ha creado y ha puesto en la tierra. Pero yo no quiero ser políticamente correcto. Yo quiero estar Dios correcto y Dios bendecido y afirmado en la fe. Asumamos el desafío. Asumamos el desafío. Y Samuel dice todo lo que Dios le ha mandado. Y de esa manera el Señor sabe que puede confiar en Samuel, porque él no está reteniendo la palabra, ni está cambiando la palabra para encajar. Y recuerden ustedes, estimados graduandos, las palabras que se dieron en el seminario. No cambiemos la palabra, ni hagamos cercana la palabra a la multitud para que la abracen con gozo. Algunos dicen: no, es que si quitamos las normas, entre comillas, humanas de la iglesia y tanta cosa, entonces la iglesia se va a llenar. Pero Dios no está pidiendo eso. La Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dios busca la voluntad de la gente, cambiar la vida de la gente, cambiar el corazón de la gente. Pero tú tienes que tener en cuenta, amigo, que cuando Dios llegue a tu vida, lo primero que Dios va a hacer es cambiar lo que tú eres. En el Antiguo Testamento el nombre da identidad a las personas, y por eso nosotros vemos que Dios estaba cambiando el nombre a todos los que llamaba. A muchos de ellos les cambió el nombre porque se estaba cambiando esa esencia que no les servía. Estaba reciclando para hacernos dignos de su gloria. Si Dios es poderoso y Dios es todo grande, lo menos que podemos esperar es que cuando lo recibimos a Él en nuestras vidas, Él cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos. Y es lo que Dios desea hacer en esta sociedad. ¿Y cuál es el instrumento? El instrumento somos nosotros. Así que usted no calle la palabra. Así se burlen de usted, así lo menosprecien, así le digan que está loco, así le digan que no vale la pena. Ustedes están fundamentados en la palabra, en la roca que da vida. Gloria a Dios. Y número 4, con esto termino. Samuel no solamente conoció a Dios un momento, él permaneció en la presencia de Dios. Primera de Samuel capítulo 3 verso 21 dice: y Jehová volvió a aparecerse en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Otra versión dice: y el Señor volvió a manifestarse en Silo, porque allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Es decir, que esa noche para Samuel, en la cual por primera vez él escuchó la voz del Señor, no fue una experiencia que él olvidó y que él solamente contó como algo que le sucedió algún día. No, él permanecía en la presencia del Señor. Antes de salir al mundo cada día, lo primero que tenemos que hacer es ir al lugar santo. Antes de salir a la contaminación de esta sociedad, debemos escuchar la voz de Dios. Él no dijo: ya Dios me afirmó como profeta, ya sé predicar, ya sé la Biblia, ya me gradué de 20 seminarios, ya no necesito la presencia de Dios. No, porque él entendió que el centro de su vida y de su ministerio se trataba de la presencia de Dios. De manera que nosotros podamos decir lo que dijo Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Porque el centro de todo, la esencia de todo, la esencia de lo que tenemos y de lo que somos es la presencia
de Dios. La palabra de Dios dice: y conoceremos, y te conoceremos, y proseguiremos en conocerte a ti. Cada día conocerle a Dios es una experiencia, porque sabe algo, usted puede conocer a Dios, pero lo más lindo de esto es que Dios no es una carta que puede ser leída, ni un libro que puede ser leído en un día. Dios es lo infinito, lo grande, lo excelso, que jamás terminaremos de conocer. Así que día a día podemos acercarnos a Dios y conocerle a Él. Y no es nada más importante que estar, que habitar, que vivir en el lugar de su presencia. Y le estoy hablando, con esto termino, de buscar la presencia de Dios de verdad. Yo sé que nosotros tenemos trabajo, tenemos responsabilidades, muchas cosas, y a veces la oración es lo último que hacemos, o la relación con Dios se va acallando a partir de tantas ocupaciones. Pero debe llegar un momento en el cual nosotros reconozcamos esa voz interior que dice: Samuel, Samuel, y que nosotros podamos responder: habla, porque tu siervo oye. Y le estoy hablando de tiempos de intimidad y de relación con Dios, de aprender a cerrar la puerta, de aprender a entrar no solamente en horas de ayuno, sino en días de ayuno, en el cual nosotros podamos oír y sensibilizarnos ante la presencia de Dios y ante lo que Él quiere hacer, porque los ataques de las tinieblas, del mundo espiritual de maldad, son fuertes contra la iglesia, y la manera en la cual nosotros podemos permanecer es educándonos en oír la voz de Dios. Samuel aprendió, él se educó, él sabía, él conocía, pero nuestro trabajo no solamente es educarnos en saber cómo hacerlo, sino en ir y permanecer en el lugar y aplicar lo que hemos aprendido. Cuando vivimos lejos de su presencia, inevitablemente nos acercamos al desgaste, a la sequía, a la oscuridad. Puede haber movimiento, pero no dirección. Pueden haber palabras, pero no hay unción. Puede haber actividad, pero no poder. De manera que un hombre dijo que la oración es el delgado nervio que mueve el músculo de la omnipotencia divina. No hay nada más poderoso que la oración y que estar en la presencia de Dios. Querido amigo, ¿quiere ver cambios en su vida? Tome la práctica de orar todos los días, y usted va a ver cómo algo se libera en su mente, se libera en su alma, se libera en su cuerpo, porque el arma más poderosa que tenemos es el arma de la oración. De manera que 2 Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue impuesto que te fue dado por la imposición de las manos. Y esto habla de algo espiritual que se ha encendido, pero que debe ser mantenido, alimentado. Ahí es donde nosotros debemos esforzarnos por cada día permanecer en la presencia de Dios, porque la clave, hermanos, de la vida cristiana es persistir y es permanecer. Porque a veces no tenemos ganas de orar, de ayunar. A veces estamos tan cansados que estamos a punto de quedarnos dormidos. Ayer que llegué, estuve viajando toda la noche. Yo tenía dos opciones cuando llegué al cuarto del hotel. Yo podía dormir, o yo podía estar en la presencia de Dios. Yo estaba arrodillado en ese cuarto, a punto de quedar dormido, pero decirle: Señor, yo de ti dependo. Y mi fuerza no está en mi capacidad o en lo elocuente que yo pueda hacer. Mi fuerza está en el poder de tu Espíritu. Así que la clave para nosotros en la vida cristiana es que tenemos un arma grande, un arma poderosa, y cada día debemos permanecer y persistir en buscar su presencia.
Busca la presencia de Dios. Ama la presencia de Dios. Que Dios avive en ti el deseo de permanecer en tu presencia. Dile: Señor, si no tengo deseo de orar, dame el deseo de orar. Dame el deseo de buscarte. Dame el deseo de santidad. Dame el deseo de ponerte a ti primero. Lo primero para nosotros es la presencia de Dios. Lo primero para nosotros es permanecer en el lugar de su presencia. Está en pie conmigo en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Una de las cosas que más me impactó en mi niñez fue cuando salía en la oscuridad de la madrugada buscando el baño, y muchas veces me tropezaba con algo. Era un hombre, mi padre, en la oscuridad de la noche, de rodillas en oración. Y yo entendí que la oración puede lograr y puede hacer, y la comunión, la intimidad con Dios puede cambiar lo que nosotros no podemos cambiar. Porque hay hábitos, hay situaciones, hay cárceles espirituales en las cuales el Satanás nos ha metido. Y la única manera de romper con eso es entrar en la presencia de Dios y decirle: Señor, algo tiene que pasar aquí. Algo tiene que pasar. Y muchas veces fui testigo cuando mi padre entraba a un cuarto y le decía a mi madre: cierra la puerta, yo no voy a salir de aquí hasta que Dios me hable. Y en los momentos en los cuales, usted sabe, uno como adolescente está en rebelión. Una vez yo me pregunté: ¿será que mi papá no se da cuenta de todas las cosas que yo hago? Porque nunca pelea conmigo. Pero sabe, yo descubrí cuál era el secreto. Cuando yo abría los ojos 2 o 3 de la mañana, estaba arrodillado en la cama. Y esas oraciones, yo soy un testimonio de que han creado efecto. No se despegue de la presencia de Dios. Viva la presencia de Dios. Ame la presencia de Dios. Y Dios lo va a acompañar. Por difícil que sea la situación, por difícil que sea donde usted trabaje, en las tentaciones, todo lo que se le venga, todo lo que Satanás le presente, la clave para todo eso es permanecer en la presencia de Dios. No hay otra manera. Hay algunos que quisieran el antídoto para no. Yo quisiera, ¿cuál es el antídoto para yo jamás ser tentado? ¿Cuál es el antídoto para yo no tener un desánimo, para yo no sentir una pereza? Y cuando no hay algo mágico. La única manera es nosotros permanecer y estar, sea como sea, en la presencia de Dios. Y es el llamado que yo hago en medio de una generación maligna y perversa, que no quiere obedecer la voz de Dios, que se ha alejado de Dios, que ha sacado a Dios de las escuelas, de los hospitales, de los ancianatos. Nosotros vamos a llevar a Dios, vamos a traer a Dios a nuestra sociedad, y vamos a dar testimonio de que el mismo Dios que puede cambiar nuestra vida y que ha cambiado nuestra vida es el mismo Dios que va a cambiar a Colombia, que va a cambiar la ciudad de Pasto, que va a cambiar este mundo. Porque no hay más poderoso que el poder del evangelio. No hay nada más grande, no hay nada más fuerte. Hay alguien que déle un fuerte aplauso a Dios y dile: Señor, aviva en mí el fuego, aviva en mí el deseo por tu presencia, aviva en mí el deseo por conocerte. Quiero permanecer en el lugar de tu presencia. Quiero conocer ese lugar. Quiero oír tu voz. Quiero guardarme en medio de esta generación, en medio del desastre que hay en esta sociedad. Quiero guardarme. Quiero seguirte. Quiero conocerte. Aleluya. Y estimados graduandos, ustedes van a enfrentar muchos desafíos, pero yo estoy ciertamente seguro que las palabras que se han enseñado en cada clase han llegado al fondo de su corazón, están arraigadas. ¿Y sabe cuál es su trabajo?
Su trabajo es ir y discipular a otros y enseñar a otros y aclararles la verdad del evangelio. Porque hay muchos cristianos que están secularizados, están mundanalizados, porque no están firmes en la fe en el evangelio. Han comprometido los principios de la palabra de Dios, la esencia de lo que la Biblia enseña. Y les voy a contar algo y con esto termino. Yo me voy a graduar el otro mes de una maestría en teología. Y yo le dije al pastor Jairo, le contaba ayer, el conocimiento intelectual muy bueno, pero fue para mí impactante escuchar pastores allí, magíster, teólogos, decir lo que la Biblia dice es mentira. Dios no creó el mundo en 7, la evolución fue, y tantas barbaridades que decían. Y yo decía, Dios mío, estos son los pastores que enseñan en sus iglesias. No, la resurrección, no, eso es una hipérbole ahí que significa que Dios vivía en la mente de ellos. No, ciertamente la tumba, la piedra fue removida y Cristo ha salido y está en este lugar. Vamos a orar por ustedes, estimados graduandos, acérquense acá esta tarde y vamos a orar para que el Señor los use como instrumentos en medio de una generación. Que ustedes pueden ser Samueles de esta generación, en medio de una generación confundida. Los hijos de Elí están haciendo y deshaciendo por allá y parece que no hay quien les ponga en freno, pero hay un joven que ha tenido el deseo de escuchar la presencia de Dios, escuchar la voz de Dios. El tiempo de las clases del seminario, ustedes lo pudieron haber invertido en otras cosas. Hubiera podido ir al gimnasio, aprender inglés, aprender francés, estudiar una segunda carrera. Tal vez esto nunca le vaya a dar dinero, tal vez nunca le vaya a dar fama, tal vez nunca le vaya a dar reputación, tal vez nunca le vaya a dar aceptación personal. Pero lo que aseguro es que hay un rey que está agradado en el cielo y que ha depositado en ustedes un bálsamo especial para que impacte en esta generación. Y lo declaro en el nombre del Señor Jesucristo. Muchos están saliendo de las universidades, hay muchos teólogos, hay muchos doctores que hoy en día se están graduando, pero ustedes tienen la unción del santo, la revelación correcta, están afirmados en la fe y Dios los va a usar de una manera poderosa. Iglesia, cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Oremos en esta hora. Padre celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, oh Dios todopoderoso, esta generación, Señor, que se está levantando en medio de la oscuridad, que se está levantando en medio de la crisis espiritual, Señor, afírmalos en la fe, esa palabra, cada enseñanza, Señor, cada profesor, todo lo que ha sido impartido, Señor, que ellos sean afianzados, que ellos sean plantados, que ellos sean luz en medio de estas tinieblas. Oh, yo reprendo toda obra de las tinieblas en el nombre del Señor Jesucristo. Aviva el fuego en ellos, aviva la pasión en ellos por conocerte cada día, por buscarte cada día. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios todopoderoso, Espíritu Santo de Dios, ven en esta tarde a este lugar. Llena las vidas, llena las mentes, llena los corazones, Señor. Oh, toda distracción se va fuera ahora en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios cae, la gloria de Dios cae, la presencia de Dios se manifiesta, Señor. Impacta las vidas, impacta los corazones. Eso es en esta tarde. Dígale al Señor: aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, haz conmigo. Estoy dispuesto a obedecer el llamado, estoy dispuesto a obedecer en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reciba el llamado a la fuerza. En el nombre de Jesús. Persiste y no desistas. Persista.
es el tiempo que Dios te ha llamado. Este es el tiempo. Hay un ministerio grande en ti, hay un ministerio grande en ti, persiste. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, Señor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Estar rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Estar rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Oh, aquí está la unción del Santo. La unción del Santo te va a llevar a toda verdad y te dará el poder, te dará la unción para derribar toda mentira del enemigo, toda mentira del diablo. Toda doctrina de demonios es quitada a través de ungidos ministros con la doctrina de Dios. Toda doctrina de hombres es contraatacada y es destruida a través de la doctrina de Dios. Declaramos una unción poderosa de una generación que permanece en la presencia. Vamos, vamos, vamos. Adóralo, adóralo, adóralo. Suelta tus manos allí de rodillas, allí de pie, y dale gloria a tu Padre. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el Espíritu de Dios. Sella, Espíritu Santo, estos ministerios. Sella, Espíritu Santo, este conocimiento. Sella, Espíritu Santo, estos líderes. Séllalos, séllalos. Tanto los que están aquí presentes como los que estarán oyendo esta transmisión y han sido parte del seminario, los egresados y los que ahora mismo están saliendo y los que van a entrar, declaro para ellos una unción sobrenatural, una unción de gloria, una unción de verdad, una verdad soberana del cielo a través de sus labios. Alguien puede aplaudir a Dios con toda su fuerza este día y dar gloria al Rey que vive, permanece para siempre. A su nombre.